Nota hoy. Hace unos días mi esposa fue a McDonald's a comprar una cajita feliz para mí, para Juanfe, y no la dejaron entrar. No, que necesita mostrar el carnet de vacunación y ella está vacunada, pero no lo llevaba. Entonces me llamó Juan, no, que no me dejan entrar. Entonces yo, no, pues cómprale un mondongo ahí en el restaurante del lado a Juan Felipe, pero ese no se lo iba a comer. Pero entonces eso me hizo pensar y le pregunté a Dios y Dios me puso en el corazón y vamos a iniciar una serie que se llama Sucesos Finales, que tiene que ver con el fin del mundo y con el regreso de Jesús por su iglesia. Porque Jesús vino una vez como un siervo y el objetivo de la venida de Jesús acá era morir por nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús volverá. ¿Cuántos creen eso? Jesús va a volver, pero ya no va a volver como un siervo, va a volver como un rey, con poder, como es Él. Y entonces yo estaba pensando y dije, Dios, esto es el colmo, que uno no lo dejen entrar a comprar una hamburguesa ahí por no tener una vacuna. Pero esto hace parte de lo que el mundo va a tener que enfrentar más adelante cuando venga el anticristo a la tierra. Y es que la Biblia dice que no vamos a poder comprar ni vender. Y ahorita que es que uno no puede entrar a un restaurante, pero el día de mañana va a ser complicado para las personas que se queden a la gran tribulación que habla la Biblia. Por eso no podemos dar espacio al pecado y a vivir como queramos, porque estamos jugando con algo tremendo que es nuestra salvación. Y a raíz de eso le pregunté, y yo siempre había tenido un poco de respeto hacia ese tema porque es un tema que tiene muchas teorías. Algunos afirman unas cosas, otros afirman otras. Y la verdad es que la única verdad total la tiene Dios. Y el libro de Apocalipsis nos muestra y nos da luces de lo que va a pasar en el final de los días. Pero también es un libro interpretativo y también muestra cosas que unos pueden asumir de una manera, otros de otra. Pero lo que sí es seguro es que Jesús va a volver. Y lo que es seguro es que Jesús va a llevarse a su iglesia. Y lo que es seguro es que los que no tengan a Cristo se van a quedar acá. Y eso es grave. Entonces hoy voy a hablarles de esto, no se asusten, yo llegué temblando, pero ya se me quitó. No, esto es un tema importante como para que nosotros conozcamos y estemos preparados. Y hoy es la parte 1 de sucesos finales. Hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia y dentro de 8 días vamos a hablar de la gran tribulación, que es lo que le espera a las personas que se queden acá a tener que enfrentar 7 años, donde van a haber 3 años y medio de paz, de bendición, de alegría, pero luego van a haber 3 años y medio terribles donde el anticristo va a hacer mucho daño a la gente que quiera ser salva. Entonces, Hechos 1:9, por eso les decía que saquen las libretas. De una vez les digo antes de empezar la prédica, habrán cosas de pronto en las que tú digas, no estoy de acuerdo, no pelees conmigo, porque lo que yo estoy predicando acá no es la verdad absoluta, pero sí he basado el estudio de este tema con estudios teológicos de las Asambleas de Dios, que es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia que tiene iglesias en todo el mundo. Y me he basado en ellos. Entonces, si tienen alguna duda, llamen a las Asambleas de Dios. Hechos 1:9 dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados? Miren al cielo, mirando al cielo. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Estos 2 hombres eran ángeles y les estaban diciendo a los apóstoles, tranquilos, ustedes están preocupados porque Jesús se va, pero un día volverán a verlo y lo van a ver con la misma gloria con que se está yendo. Cuando Jesús resucitó,
Jesús estaba con su gloria, por eso no lo podían tocar. Jesús les dijo, no me toquen. Y un día Jesús volverá, y la Biblia dice que volverá con voz de mando, con voz de trompeta. Volverá a recogernos a nosotros. Y entonces la Biblia habla de eso, Jesús regresará. Pero ¿qué señales hay? Y en Mateo 24, capítulo 24, versículo 8 dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Entonces, señales de los últimos tiempos, va a haber personas que van a decir que son el Mesías. ¿Han escuchado a alguien que diga que es el Mesías? Sí hay, los de un señor de una secta que se llama Creciendo en Gracia, afirmaba porque ya murió, que él era el Mesías. Entonces hay señales, hay señales. También dice ahí, y engañarán a muchos. Y había mucha gente en esa secta creyendo que él era el Mesías, que era el retorno, mejor dicho, de Jesús, pero era un engaño. Dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Les pregunto, ¿hay guerras actualmente? Hay guerras. Hay guerras entre las potencias mundiales por el petróleo. Hay guerras entre las potencias mundiales por las armas nucleares. Hay guerras de países como Afganistán, que ahorita Estados Unidos sacó sus tropas de Afganistán, pero duraron 20 años allá en guerra. Hay amenazas de guerra. Uno oye presidentes suramericanos diciendo que están comprando armamento y todo, amenazas de guerras. Entonces lo que la Biblia dice se ve, pero se ha visto a lo largo de toda la historia. O sea que no podemos creer que por eso ya Jesús va a venir. Hay otras señales que muestran aún más que Jesús va a venir. Ahí mismo dice, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Todos los años ocurren terremotos en muchos lugares del mundo. Y nosotros nos hemos enterado de terremotos en México. Hace poco mi mamá estuvo en México después de un terremoto, antes de un terremoto que hubo. Hubo un terremoto tremendo en Haití hace unos años y han habido terremotos en muchos lugares. Son señales, pero no es la señal definitiva de cuándo va a volver Jesús. Y dice también que habrá hambres. Y estuve investigando y hay 4 países con hambre extrema en este momento de la actualidad en el mundo. Uno es Yemen, que queda en Asia. Estuve investigando ese país y es un país azotado por la guerra y ustedes ven fotos de Yemen y es como si hubieran venido bombarderos y hubieran acabado con toda la construcción que ellos han hecho. Y dice que hay mucha hambre y hay fotos que lo ponen a uno hasta mal, porque niños muy pequeños aguantando hambre y abrazados, es tremendo. Uno muchas veces ignora eso, pero hay hambre. Hay mucha hambre en algunos países del mundo. En el Congo hay hambre extrema. En Afganistán, después de toda esta guerra, hay una hambre tremenda también. Y entre esos países también está Venezuela. Los 4 países con más hambre del mundo son Yemen, el Congo, Afganistán y Venezuela en este momento. ¿Por qué? Son señales de la venida de Jesús. Son señales, por eso tenemos que estar en la jugada. También dice más adelante que abundará el pecado por todas partes. Hace 5 o 10 años yo salía a un centro comercial y no veía lo que veo hoy en día cuando salgo. Porque cuando yo hoy voy a un centro comercial, yo veo sobreabundar el pecado en el centro comercial. Veo parejas del mismo sexo ahí cogiéndose y mis hijos ahí atrás. Y digo, Señor, esto no se veía hace 5 años, ¿qué pasa? La maldad se está multiplicando, ya lo ven normal, ya antes, mejor dicho, el que no sea eso está mal, imagínense. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que habrá maldad y pecado abundará. Entonces hoy en día muchos países ya aprobaron el aborto, eso es pecado. Y aprobar el aborto es porque la maldad está abundando en todos los países. Empezaron muchos países de primer mundo que ellos creen que eso es lo último, pues están haciendo una bestialidad, pero es que es bíblico. Y en países como el nuestro, tercermundistas, como en Argentina, ya aprobaron el aborto y ya eso es normal y no pasa nada. Y están aprobando matrimonios pues en pecado con personas del mismo sexo.
y ya lo hacen ver normal, pero miren, no se asusten, la Biblia lo dice. Son señales de la segunda venida de Jesús porque Jesús va a volver. Y lo que ustedes ven, la creación, la hizo Dios. Dios es el creador de todo y Él prometió, yo voy a volver. También dice, el amor de muchos se enfriará. Una señal del último tiempo es que muchas personas que desean amar a Jesús de repente van a decir, no, yo no quiero volver a saber nada de Dios. Yo no quiero volver a la iglesia. Yo no quiero, a mí no me hable. Entonces uno dice, pobre tipo, pobre señora. ¿Pero qué es eso? Señales del fin de los tiempos. Les voy a decir una cosa y guárdenla en su corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga, nunca se aparten de Dios. Nunca se aparten. Mire, podemos perder la plata que tengamos, podemos perder la vida, podemos perder la familia, pero nunca conscientemente le digamos a Dios, yo no quiero saber nada más de ti porque estamos jugando con nuestra eternidad. No se aparten de Dios. Si el día de mañana viene persecución, porque la va a haber, contra la iglesia va a haber persecución. ¿Por qué? Porque es bíblico, está escrito en la Biblia, son señales de los últimos tiempos. Dice, el amor de muchos se enfriará. Y yo he podido ver en algunas personas como de repente se enfriaron y dijeron, yo no quiero saber nada más de Dios, ni siquiera de la iglesia, de Dios. Son señales, pero hay que pedirle a Dios, Señor, que yo nunca me aparte de ti. Llévense esto, si se les olvida todo lo demás, siempre sirvan y sigan a Dios, amen a Dios, busquen a Dios. Hasta si les toca dar su vida por Dios, den su vida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo hermoso, dice en Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, firmes en Cristo. Que se vino un problema tremendo en el mundo, yo sigo firme en Dios. Que pasó esto, que pasó lo otro, que vino persecución, que hay un terremoto, yo sigo firme en Dios. Y no me voy a enfriar porque dice la Biblia, el que se mantenga firme hasta el fin. ¿Y saben qué pasa? Que uno muchas veces mantiene firme una partecita, pero no llega hasta el fin y la Biblia dice, hasta el final tienes que ser firme con Dios. Tienes que buscar a Dios, tienes que seguir a Dios. Serás salvo. Y varias preguntas que tenemos que surgen con relación al final de los tiempos. Una, ¿quién sabe cuándo será el fin? O sea, ¿quién sabe cuándo será el fin? Porque si uno supiera, pues uno se volvería loquito y el día anterior se arrepiente. Y ¿cómo les parece esa? Entonces hay gente que dice, no, eso yo vivo mi vida como yo quiero y al final yo pido perdón, pero ¿y qué tal si no tiene la oportunidad de pedirle a Dios que lo perdone y de cambiar su vida? Jesús no sabe cuándo será el fin. Jesús no sabe. Solo hay alguien que lo sabe, el Padre. Mateo 24:36 dice, mas sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, ni siquiera Jesús sabe cuándo será el fin. Dice, solo el Padre lo sabe. Hay solo un ser en toda la creación, Dios Padre. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo el Padre sabe cuándo será el fin. Entonces Jesús debe estar ahí como ya, y el Padre no, todavía no. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Y eso lo vamos a estudiar. La Biblia habla del rapto. ¿Qué es el rapto? Es que Dios va a levantar a su iglesia de la tierra y se la va a trasladar al paraíso. Y nuestros cuerpos van a ser transformados y ya no vamos a tener estos cuerpos que se enferman, que se envejecen, sino que van a ser transformados en cuerpos gloriosos. Pero la Biblia habla del rapto y hay varias teorías con relación al rapto. Una teoría dice que solo los creyentes que estén velando y que estén esperando este acontecimiento serán salvos. Es una teoría que yo personalmente no creo, porque uno puede estar jugando fútbol, pero si uno es un hijo de Dios, pues ahí sale raptado. Y si es el arquero, pues su equipo pierde porque le tiran y le hacen gol ahí. ¿Qué se hizo el arquero? Fue raptado. Pero ellos no van a saber, porque la Biblia dice que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Hay otra teoría que dice que la iglesia tendrá que vivir la gran tribulación, que es la aparición del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es un ser maligno que va a venir a traer una paz mentirosa y va a venir a usurpar el lugar que no le corresponde.
engañando a las personas. Y la Biblia lo abre como lo muestra como el hombre de maldad, el inicuo, le dicen por ahí. O sea, ese es una cosa tenaz. Pero entonces esa teoría dice que tendremos que pasar la gran tribulación y luego nos iremos. Pero esa es una teoría que algunos creen y defienden y otros no. Yo personalmente creo que no va a ser así, porque la Biblia habla de un rapto antes de la gran tribulación. Y, por ejemplo, cuando Dios envió el diluvio y destruyó la tierra, Él antes de enviar el diluvio subió a Noé en el arca. ¿Sí o no? Él no le dijo, no, nadie un ratico ahí y luego yo lo salvo. No, Jesús lo subió al arca, o sea, le evitó ese sufrimiento tan tenaz. Imagínense morir ahogado en medio de un diluvio. Y el arco iris es el pacto que Dios hizo con el hombre, de que no volvería a destruir la tierra por medio de inundaciones. Entonces, cuando llueva mucho, tranquilos, no nos vamos a morir ahogados, porque Dios prometió que no lo haría. Y su señal es el arco iris, que el enemigo ha querido coger esos colores para corromper y hacer daños, pero esos colores son la señal de que de que Dios no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma, Dios sacó a Lot antes de destruirla. Lo que me muestra a mí que cuando venga la gran tribulación, Dios va a sacar su iglesia, la va a rescatar de lo que se aproxima, que va a ser tremendo. Hay otra teoría que dice que la iglesia estará 3 años y medio de gran tribulación y 3 años y después sí será raptada. Y hay otra que dice que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Será raptada y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán, pero con cuerpos glorificados. O sea, de pronto tu abuela, bisabuelo murió en Cristo, dice la Biblia que ellos resucitarán con cuerpos glorificados y serán llevados a los cielos para ser trasladados al paraíso, dice la Biblia. Nosotros creemos que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación, o sea, nosotros nos vamos a salvar de eso tan tremendo que va a venir sobre la tierra, pero sí tenemos que velar y estar con el corazón encendido y buscando a Dios. Hay una señal que es la señal más clara del regreso de Jesús. No son terremotos, no son hambres, no son guerras. La señal más importante que habla del regreso de Jesús, dice la Biblia que el evangelio se predicará de una forma impresionante y habrá un gran avivamiento a nivel mundial. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a ser predicada en muchos lugares, en lugares donde no se podía, y ahorita lo vemos por ejemplo con los medios, YouTube puede llegar a cualquier lugar del mundo y hay muchos predicando la palabra y llegando a muchos lugares del mundo. Cuando eso esté dándose, que haya un gran avivamiento a nivel mundial, es una señal de que Jesús va a volver. Yo podría pensar que no está tan lejos, no sé si esté vivo para cuando Él vuelva, pero lo que uno puede ver es que la venida de Jesús está cerca, porque se están dando muchas señales. ¿Cómo será el rapto? La Biblia habla que cuando Jesús vuelva sonará una trompeta. Papá, ¿se han oído eso? Cuando usted escuche eso, pilas. Mire al lado a ver si alguno se fue o algo. Porque la Biblia dice que habrá un sonido de trompeta fuerte, yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Entonces va a sonar ¿se han oído esa canción de Marcos Witt que dice, volaré, cuando suene la trompeta volaré? ¿Sí la han oído? Escúchenla. Entonces cuando suene un trompetazo, usted tiene que estar en la jugada. ¿Dónde está Jesús? Porque ahí dice, va a haber un sonido de trompeta, que es una señal del regreso de Jesús. La Biblia dice que Él vendrá en los aires, Él no va a pisar el suelo, Él no va a bajar como lo hizo antes, sino que va a venir en gloria y en poder. Y dice que en los cielos habrá una manifestación de Jesús. Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué habrá un lamento? Por la gente que se queda. Porque de repente usted está ahí y dice, ¿qué se hizo mi tía? ¿Qué se hizo mi papá? Y hay especulaciones con relación a lo que va a pasar, porque yo le preguntaba, estaba hablándolo con mi papá,
Y si yo estoy manejando y atrás hay unas personas ahí y yo soy raptado, pues se va a estrellar, nos vamos a estrellar. Entonces hay especulaciones, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero si uno se pone a pensar, pues de pronto lo más seguro es que sí hayan muchos accidentes, cosas, de pronto un piloto cristiano y fue raptado y los del avión hasta ahí llegaron. Entonces son especulaciones, no lo sé, pero lo que sí sé es que Jesús va a volver en los aires, dice que con poder y gran gloria. Dice que Él vendrá con los creyentes que ya murieron. Él va a venir con tu tatarabuela, con tu abuela, con tu expareja. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Entonces todos los creyentes que hayan muerto junto con Él vendrán a raptar a la iglesia. Dice que vendrá como un rey, no como un siervo. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. O sea, ese día va a ser un día pero increíble. Y dice también que nuestros cuerpos serán transformados. En 1 Corintios 15:51 dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal y glorificado. Ya no vamos a tener enfermedades. Ya no vamos a sufrir lo que sufre el cuerpo humano hoy en día. Dice la Biblia que vamos a tener cuerpos gloriosos. Y analizándolo y preguntándole a algunos teólogos amigos, afirman que no vamos a estar de pronto cuando éramos viejitos con cuerpo glorificado, sino en la plenitud de nuestra juventud. Que es otra pregunta que hay que hacerle a Dios, porque es una teoría. Pero lo que es cierto es que nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, son cosas que van a ocurrir. Tenemos que creerlas, porque Dios lo puso en su palabra, y si Él lo puso en su palabra es porque así será. Nos reuniremos con nuestros seres amados que murieron en Cristo. Nos reuniremos con todo aquel que murió en Cristo, que vendrá con Jesús para que ocurra el rapto de la iglesia. En algún momento será, cuándo no sé, pero se están dando las señales de que la segunda venida de Jesús está cerca. Dígale al que tiene al lado, hay que estar en la jugada. Miren, si ustedes no han podido perdonar a alguien, perdónenlo. Si ustedes tienen hoy un enemigo y dicen, ojalá ese desgraciado se quede en el rapto, no. Ustedes tienen que perdonarlo. Ustedes tienen que orar por sus enemigos. Ustedes tienen que pedir perdón. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos en algún momento herimos a otro. Pero si la Biblia dice, en la medida de lo posible estén en paz con todos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que cuando Jesús vuelva nosotros estamos en ese grupo de personas que van a ser salvas. Otra pregunta que surge es, ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes? Y la respuesta es fácil, las personas que acepten a Jesús en su corazón. ¿Por qué hacemos la oración de fe acá? Porque queremos que la gente que viene por primera vez se lleve el mejor regalo de su vida, y es recibir a Jesús en su corazón. No va a salir hecho un santo, no va a salir hecho un ángel, va a salir igual de maloso, pero poco a poco Dios lo va a empezar a cambiar. Cuando yo recibí a Jesús, yo les he contado, yo decía 100 groserías por partido, y el Espíritu Santo me empezó a cambiar y decía 90, 85, 80, y uno empieza en el proceso. Es un proceso, no es que uno al otro día sea aleluya, soy santo, eso no pasa. Pero cuando uno recibe a Jesús, la Biblia dice que los que creemos que Jesús vino a este mundo, se hizo un hombre, fue crucificado y lo recibimos en nuestro corazón, seremos salvos. No es difícil, no hay que pagar. Si a usted le dicen tiene que pagar para ser salvo, lo están tumbando. Eso es gratis. Es gratis. Pero ¿pueden creer que hay gente que le dice no a Jesús?
yo no necesito a Dios. Usted está loco. ¿Usted qué hace cantando eso? ¿Para qué salta así? Y se burlan de los hijos de Dios. Pero ellos tienen la Biblia dice que ellos tienen una venda. ¿Ustedes han jugado gallina ciega? Que andan ahí, eso no sabe para dónde va. Pues la gente que no tiene a Cristo tiene una venda que no le permite ver la realidad espiritual en la que vivimos. Porque el mundo en el que vivimos está regido por lo espiritual. La gente que está atada, por ejemplo, a las drogas, es porque el enemigo es el que lo incita y tiene un derecho y lo hace hacer eso. Estaba hablando con una amiga que es pastora y ella tuvo una enfermedad muy grave y Dios le permitió ver muchas cosas. Y en una de esas cosas ella estaba en la clínica y ella dice que ya pudo ver a Jesús y que Jesús le dijo: la enfermera que te cuida lleva 20 años sin poder dormir. Está atada, tiene una maldición, es una mujer que esta noche la voy a liberar. Y ella dijo: estoy muy enferma o que me echaron. Pero ella lo creyó y dice que esa noche la enfermera estaba con ella y ella la miró y de repente la enfermera empezó como a moverse así. Y se levantó al otro día ella y la enfermera le dijo: anoche me pasó algo rarísimo. Sentí que algo de mí salía y le digo una cosa, llevaba 20 años sin poder dormir y anoche tuve el sueño que hace 20 años no podía tener. Porque lo espiritual gobierna lo físico. Por eso tú tienes que ser una persona de oración. ¿Por qué les decimos que hagan el devocional? Cuando uno hace el devocional, uno está leyendo lo que Dios dice, uno está escuchando la voz de Dios. Por eso somos tan cansones con eso, que haga el devocional, que lea el capítulo. Yo les pregunto, ¿cómo uno va a tomar decisiones correctas si nunca lee la Biblia? ¿Cómo uno va a poderle hablar de alguien de Jesús si no se sabe ni un versículo? Solo el versículo ese, ayúdate que, no, al que madruga Dios le ayuda, que ese no existe. Pero para algunos dicen, no, pues lo que dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Yo digo, este no ha leído la Biblia ni una vez. Entonces cuando uno lee el devocional, aunque eso es verdad, hay que madrugar. Cuando uno lee la Biblia, uno está escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados en los finales del tiempo humano? Los que permanezcamos firmes en Cristo, los que lo hayamos recibido en el corazón y los que tratemos de llevar una vida santa delante de Él. No es un juego esto, porque es algo que puede marcar nuestro destino completo, nuestra eternidad. Filipenses 2:15 dice: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno ¿de qué? De gente perversa y corrupta. Dios, ¿qué nos está diciendo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo predica uno? Con el ejemplo, ¿sí o no? ¿De qué me sirve a mí hablarles acá 1000 cosas si voy y hago todo lo contrario cuando estoy allá afuera? Y como Dios todo lo ve, entonces Él nos mira y Él sabe el corazón nuestro. Él sabe qué pecado tenemos cada uno por ahí escondido. Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Y uno tiene que vivir consciente de que Dios sabe todo. Eso lo ayuda a uno a ser menos malicioso, a vivir en santidad. La Biblia dice, ojo, lleven una vida limpia e inocente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, Dios se va a llevar a la gente que procuró vivir una vida en santidad. Ahora, santos no somos ninguno. Yo también he hecho groserías manejando. Mi papá también, no sé qué habrá hecho, pero ese también la embarra. No lo puedo echar al agua acá. Si les contara, no, mentiras, no. Todos somos malos, todos la embarramos, pero la Biblia dice que Dios nos perdona todos los días. Pero Dios quiere arrepentimiento. Arrepentimiento es, yo me aparto del pecado. Yo tengo un pecado que es decir mentiras, pero yo lucho con él y ya no voy a decir mentiras. Eso es arrepentimiento. Entonces, ¿Dios qué quiere? Una iglesia que se arrepienta, que cambie y que viva conforme a su corazón. ¿A dónde van los que son raptados? ¿A dónde van? Van al paraíso. Jesús le dijo a uno de los ladrones cuando estaba siendo crucificado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Nosotros no vamos a ningún lugar de pronto de espera. La Biblia dice que vamos al paraíso y se los voy a leer para que me crean. Juan 14, del 1 al 4 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, cuando seamos raptados, nosotros vamos a estar con Cristo en el paraíso. La pregunta es, ¿la gente que se va a quedar acá qué? Porque hay gente que se va a quedar acá. Dios les va a dar una segunda oportunidad y dentro de 8 días vamos a hablar de la gran tribulación, de la aparición del anticristo, de la marca. Unos también hay teorías que unos dicen que no es literal, que le van a poner una marca en la mano y en la frente, otros dicen que sí. Los que defienden que no, pues cuando uno investiga y lee relación a eso, pues tienen teorías que uno dice, puede ser cierto, que no es literal, pero hay otros que dicen que va a ser literal, que lo van a marcar. Y escuchaba yo precisamente a unos amigos que son pastores que estaban contando que en Europa ya les están poniendo, pero no es en la frente sino detrás de la oreja, un chip pequeño. Y ahí está toda la información y pueden entrar, comprar, bueno. No sé cómo será eso, pero sí sé que va a haber una gran tribulación y va a ser tremendo. Entonces nosotros tenemos que estar, la Biblia dice que tenemos que estar alerta y preparados. Entonces, también les cuento esto, la Biblia dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, el tema del rapto de la iglesia. Y la Biblia habla que habrán 2 en el campo, uno será llevado y otro no. Que habrán 2 señoras ahí haciéndose manicure, una será llevada, la otra se quedará con sus uñas, pero a la gran tribulación se le van a dañar las uñas. Entonces Dios dice eso, vamos a ser raptados. Y dice que allá se celebrarán las bodas del Cordero. Y allá vamos a ser juzgados y galardonados por nuestras obras. Repito nuevamente, somos salvos por gracia. Tú puedes hacer del grupito de Orte de Manos Vivas y darle mercado a todos los niños pobres de Colombia. Eso no te garantiza ser salvo. Tú puedes hoy ganarte el baloto y mañana ir y comprarle comida a todos los niños de África. Eso no te garantiza ser salvo. Pero la Biblia sí dice que nuestras obras serán premiadas. Por eso es que a mí me gusta venir a la iglesia a hacer cosas, porque es como sumar puntos. ¿Sí me hago entender? Si usted nunca ha hecho nada por Dios, usted tiene 0 puntos. Y le va a tocar en gallinero, la Biblia dice eso, que algunos van a entrar de pura chepa y de colados, pero no, les va a tocar en estrato 1 allá en el paraíso. ¿Usted quiere ir en estrato 5 en el paraíso? Haga cosas que agraden a Dios. La Biblia lo dice, lo leí, no lo traje escrito porque eran muchos versículos y los de medios se me ponían bravos, entonces yo me controlé, pero hay un montón y dentro de 8 ya se los voy a mostrar. Dice en 2 Corintios 5:10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Quiénes? Todos, para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Entonces, no te salvas por obras, pero sí Dios te premiará o no te premiará por lo que hayas hecho. Por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Lo que uno hace acá, hoy, con su familia, por sus hijos, por su iglesia, por Dios, será premiado o juzgado allá en el cielo. Ahora, hay otra teoría, porque yo una vez le pregunté a mi profesora de teología allá en Berea, le dije, señora Joy, estoy preocupado porque yo he hecho unos pecados duros. ¿Y qué tal ahí delante de mi papá Dios saque un pergamino, una vaina y me lea todo eso? Ay, qué pena con los de la fila de atrás. Entonces ella me decía, no, mire, no crea que le va a sacar todo el listado, porque también la Biblia dice que Él se olvida de los pecados. Pero sí hay acciones y esos que van a ser juzgadas. Es una pregunta que yo no podría decirle si sí o no, pero uno debe tratar de llegar con los menos punticos rojos allá. ¿Sí me hago entender?
porque vamos a ser juzgados. Entonces Dios va a decir, a ver, este Pepito Pérez, venga a ver usted qué hizo. Uy, a los 8 años usted robó a su mamá, usted sí es mucho. Uy, a los 12 usted probó marihuana y hizo tal cosa, tal otra. Ay, pero a los 15 usted me sirvió. Ay, yo veía que usted en la iglesia estaba preparando otros jóvenes para que sirvieran con la música. Le voy a dar un premio. Tome un yate celestial. Yo no sé qué nos irá a dar Dios allá, pero nos va a premiar. Miren, ¿saben qué me hace madrugar los domingos a venir al montaje? Los premios que Dios da. Yo digo, allá Dios tiene que montarme allá, mejor dicho, una sala de cine bien chévere para ver. Dios no está muerto, 1, 2, 3. No sé qué, yo tenía un profesor allá en Berea que decía que Dios se lo lleva a uno de paseo, pero ya no es paseo de aquí al Huila o a Marte, nos vamos mañana para Marte. Nos vamos para la galaxia, no sé qué, porque es que ustedes se ponen a ver, el universo es tan grande. Este planeta en el universo es como un granito de sal. Cuando yo veo eso, yo digo, Dios es demasiado grande. ¿Cómo voy a tener temor? ¿Cómo voy a tener temor de mi futuro si mi Padre es Dios Todopoderoso? Entonces dice acá, cada uno recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. Las obras no nos salvan, las obras sí nos dan recompensas. Los que no hayan hecho nada por Cristo, hoy les digo, empiecen a hacer puntos. Hace 8 días vino el pastor Tadeo, un misionero. Ese tipo de cosas yo creo que Dios las premia grandemente. Y el llamado de Jesús cuando vio a sus discípulos, la primera vez les dijo, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y las últimas palabras de Jesús fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo que más me importa a mí en toda la creación son las personas. Si tú tienes una amiga, un amigo que no conoce a Cristo, háblale de Jesús. Háblale de Dios. Porque es su salvación. Es su salvación. El tema de los últimos tiempos cada vez está más cerca. ¿Qué pasará después de eso? Vendrá la gran tribulación. Son 7 años después de que la iglesia sea raptada. Y ahí Dios va a probar la fe de los que se quedaron. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se quiere quedar a la gran tribulación? Yo creo que eso va a ser tremendo. Viene un tiempo difícil, persecución. Muchos tendrán que dar la vida por Cristo en esa época, en ese momento cuando llegue. Pero nosotros estamos a tiempo de decirle a Dios, Señor, yo quiero irme contigo de una. Yo quiero irme contigo cuando tú decidas volver. Quiero estar listo, quiero tener el corazón preparado. Quiero estar, como dice la Biblia, como esas vírgenes prudentes que tenían la lámpara encendida. Hubo unas que se tranquilizaron y dijeron, eso no viene el novio y eso no hagamos nada, no. Pero hubo 5 prudentes y cuando el novio volvió, esas fueron las que fueron salvas, las que rescató. Miren, no es tiempo de jugar. Algunos ven la iglesia como el lugar donde Dios voy a pedirle y ya. Algunos ven a Dios como el Dios bombero. Ay, necesito un favor, entonces voy a orar. Pero Dios nos llama a ser amigos de Él, a la intimidad, a tener una relación estrecha con Él. Pronto va a volver. No sé si estemos vivos o muertos cuando eso pase. Porque también la Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día. Entonces uno le podría preguntar a Dios, Dios, ¿cuándo vuelves? Y Él le diría, mañana. Nos moriríamos todos, 1000 años esperando. Pero también dice que un día son como 1000 años. Nuestro tiempo no es como el tiempo de Dios. Pero la Biblia me muestra en muchas partes en el Apocalipsis que Dios va a volver. Que ese Jesucristo que vino y dio la vida por ti y por mí, va a volver. Pero ya no va a volver como un siervo. Ahora va a volver en poder, en gloria, con autoridad. Y va a decir, quiero llevarme a mi iglesia santa. Nos espera una eternidad con Él.
Porque después de ser juzgados y ser recompensados, estaremos con Él toda una eternidad. No nos vamos a volver a morir. Tenemos una muerte, nuestra muerte física, pero después no volveremos a morir. Solo tienen dos muertes los que después su espíritu muere y es llevado al infierno. Y la Biblia habla del infierno. Una vez leí un libro sobre el infierno, cómo son torturados. El diablo los atormenta, los quema, les hace cosas malas, es verdad. Cuando leía ese libro, los gusanos se les comen la carne y sienten el dolor y quieren salir de ahí y nunca van a poder salir de ahí, porque es para toda una eternidad. No juguemos con nuestra eternidad, preparémonos para la segunda venida de Jesús, porque entre más se predique el evangelio, más cerca está su venida. Eso es lo que lo detiene. ¿Y quién ha detenido al anticristo? La iglesia. Pero cuando la iglesia sea raptada, la Biblia dice que el anticristo no ha aparecido, porque hay alguien que lo detiene, y es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando seamos raptados, el anticristo aparecerá, porque ya no hay nadie que lo detenga a destruir, a acabar, a dañar. Pero yo no quiero vivir eso. Yo no quiero que mis hijos vivan eso. Yo no quiero que ustedes vivan eso. Yo quiero verlos en el cielo, porque Dios dice que Jesús se fue a preparar morada. Yo le decía a mi papá antier que estábamos hablando de esto. Jesús dijo: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Yo creo que Jesús está ya en el paraíso armándonos el lugar que nos espera a cada uno de nosotros.